músico de un señor que se llamaba Isaí. ¿Sí? ¿Quién más sabemos de David? Fue ungido como rey. Muy bien. ¿Qué más? Señor, un siervo conforme al corazón de Dios. Sí, tienen razón. Pero vamos a examinar esta mañana los dos contrastes para que veamos cómo nosotros podemos tener unas cualidades en nuestro mundo de afuera y al interior de nuestra casa. ¿Sigue? David era el rey. Y vamos a llamar a David el rey, pero afuera de la casa. Fuera del ámbito familiar. Vamos a tratar a ese David como aquella persona que era el rey, una figura importante, pero por fuera de su casa. ¿Listo? Pero también vamos a ver esta mañana quién era David, el papá, dentro de la casa. Vamos a ver las dos facetas de David, por dentro y por fuera de su casa. De pronto nos vamos a saltar por cuestiones de tiempo muchos ítems, muchos pequeños detalles, pero quiero que ustedes vean en este momento eso: papá y rey. Y quiero que ustedes vean en ustedes mismos quién soy yo fuera de mi casa y quién soy yo dentro de mi casa. Cuando hablamos del rey, diga, ese soy yo fuera de mi casa, ese soy yo. O yo soy la reina fuera de mi casa, yo soy la chica que trabaja en una venta de autos o en una panadería, ¿no? Cualquier cosa, como profesor, como profesora. ¿Listo? Vamos a ver quién era David el rey. David el rey, él empezó muy joven. Saúl, Dios determinó por la desobediencia de Saúl que David tomara el reino. Muy joven, él era un buen músico, lo dijeron acá, compuso unos salmos maravillosos y según Samuel, 1 Samuel 16-18, alguien lo escribió. Imagínense, si usted le dice a alguien en la calle, es que usted es valiente, vigoroso, prudente y hermoso. ¿Qué le quisieron decir a David ahí? El hombre era un duro, valiente, vigoroso, prudente y hermoso. Algún hermano me dirá, no, debajo de eso está la foto mía. No, tampoco así. Pero imaginen cómo era David, cómo era la actitud de las personas de afuera cuando lo veían a él, cómo les impactaba. Imagínense, tenía las virtudes que nosotros quisiéramos tener. También él era un hombre conquistador. En el tiempo de David, él conquistó, reafirmó el reino, un hombre de guerra. Cuando él llegó, Saúl no había podido unificar el país. Todavía en el tiempo, a pesar de que empezaba la unificación como país, como rey de Saúl, David fue el que hizo una amalgama de todas las tribus. Israel tenía un problema en ese tiempo, eran tribus separadas en un gran territorio. ¿Qué hizo David? Las unificó bajo su mando, planeó, ganó guerras, ganó territorios, conquistó. Una estadista, un planeta y un hombre de guerra. Imagínense, él expandió las fronteras. Sí, es que les explico. Antes de David habían las tribus de Israel y todo, en los tiempos de jueces todo el mundo hacía lo que quería. Entonces tú eres la tribu de Dan,
mandaba en la tribu de Dan. Tú eras la tribu de otro, yo mandaba. ¿Qué hizo David? Los cogió y los unificó en un país. Ya tenían el sello de nación, bajo un mandato de rey, bajo un mandato de una sola religión, de un solo mandato divino. Ya tenían un proceso de tributación único para él. Exactamente. Él tomó y los amalgó y le hizo un país. Imagínense lo importante que es un ser humano, porque él era un hombre conquistador. Planificaba, conquistaba, iba a la guerra, ganaba territorios, pero era un muy buen gobernante. La Biblia dice que él administraba justicia y equidad. Necesitamos un buen gobernante así, justicia y equidad. Por fuera guerreaba, por fuera ganaba territorios, pero por dentro, ¿qué hacía? Administraba equidad y justicia a su pueblo, a los pobres. O sea, era un buen tipo, un buen gobernante. Ganaba por fuera en la guerra y acá adentro hacía que el país prosperara socialmente, administrativamente, políticamente. Confiaba en Dios. Cuando él iba a la guerra, él decía: Señor, mira, ¿qué voy a hacer? Y a través de los profetas, a través de la gente, él recibía instrucciones directas de Dios. Le decían: haga esto, haga lo otro, vaya ataque y no vaya a atacar. Era un buen amigo. ¿Quiénes se acuerdan de Jonatán y David? Para allá digamos. ¿Quién se acuerda de la historia de Jonatán y David? ¿Todos o ninguno? Jonatán era hijo de Saúl, y Saúl se autoproclamó enemigo de David por envidia, ¿sí o no? Pero el hijo de él fue el mejor amigo de David. Hicieron un pacto de amistad, de hermandad. Hicieron un pacto que aún después de la muerte de él, de Saúl y de su hijo, el pacto siguió adelante. David lo cumplió, era un buen amigo. Pero estamos hablando de David, ¿quién? El rey, no se olviden, el rey. Él era un hombre famoso. ¿Quién no conocía a David? Venían de otras partes porque es que le tributaban a él. Haga de cuenta, digamos, haciendo una paráfrasis de la Biblia, él era como el gobernante de Estados Unidos en este momento. Él era una potencia en su tiempo. Él era imagínense que cuando él era pequeño, las primeras veces que fue a la guerra, las mujeres cantaban. ¿Qué cantaban las mujeres? Saúl mató tantos, pero David mató a 10,000. Imaginen ese momento. Ustedes entrando a Cali y que la gente diga: él mató a 10,000, él mató a 10,000, y toda la gente alabándolo: él mató. Si él es mejor que mi rey mató 1,000, pero él mató 10,000. Famoso como rey. Y consultaba a Dios, sigue, y él era un hombre misericordioso. Aquí volvemos a la historia de Dan y el hijo. ¿Quiénes se acuerdan de la historia de Mefiboset? ¿Se acuerdan que una vez yo prediqué en su iglesia de esa historia? Mefiboset era un muchacho con cierta capacidad, con cierta discapacidad. Vivía en un lugar muy abandonado que se llamaba Lodebar. Muy bien. ¿Y qué significaba Lodebar? Vamos a ver si se acuerdan de la predicación. Tierra de nadie, la tierra del olvido, decíamos esa vez en la predicación. Pero aún así, siendo el nieto de mi enemigo, él le hizo misericordia. Era un amor de persona como rey. Ahí se cumple. Imagínense, ¿quiénes de nosotros nos gustaría tener estas cualidades? Mire, ¿a quién no le gustaría ser de nosotros valiente, prudente, hermoso, hermosa, confiar en Dios, un buen amigo, famoso,
consultar a Dios normalmente, y un hombre misericordioso. Como rey era excelente, y como es el caleño, excelente. No, él no tenía problema. Pero vamos a ver quién era David dentro de su casa. Pero vamos a ver quién era David el papá. Vamos a ver quién era David dentro de la casa. Y ahí empiezan nuestros problemas. Dentro de los hijos que mencionamos, uno se llamaba Amnón. ¿Sí o no? Eso lo encuentran en la historia, la encuentran para que la lean en Samuel 13, 2 Samuel 13. Hay una historia muy triste, ya les cuento la historia. Entre los hijos había una chica que se llamaba Tamar, ¿sí o no? Un proceso de violencia intrafamiliar, un proceso de un abuso de violencia sexual dentro de la casa de David, entre hermanos, porque Amnón y Tamar eran hermanos. Y pasa ese episodio de violencia. La niña, el hijo le dice: a David, préstame a Tamar para que me lleve un caldito a mi casa que estoy enfermo. Ella va, pasa lo que pasa, él la despide con violencia, la hace ir. ¿Y qué pasa después? Hubo un silencio de nuestro papá David. Tamar se va y se queja a su hermano Absalón, pero no se queja con el papá. Absalón hace acciones, él solito no habla con papá David. Tenemos aquí en primer lugar tenemos un padre ausente. ¿Dónde estaba nuestro padre y nuestra madre cuando pasó el episodio de Tamar? Tenían que estar protegidos. ¿Dónde estaban nuestro papá y nuestra mamá cuando en ese dolor de un episodio tan fuerte como narra la Biblia? ¿Dónde estaban que no consolaron a Tamar? Que no estuvieron al lado de nuestra hija violada consolándola. Nos muestra. Y la niña desaparece del relato bíblico. Ella, después de este episodio, desaparece de nuestro relato bíblico y empieza una cadena de errores como padre de David. Él dice: ok, no hay problema. El hijo mayor, el otro hijo, Absalón, guarda en su corazón unos años de venganza en su corazón. Planea toda una estrategia, porque el papá, nuestro papá David, no le llamó la atención a nuestro hijo Amnón, no le dijo nada. Fue permisivo, no aplicó. Es que la Biblia era muy sencilla: si pasa esto, la ley dice que hay que hacer esto. Y él tenía la doble obligación de hacer algo, porque era papá y era rey. Y no, ni siquiera la atendió a ella y no atendió a Amnón. Se quedó callado. ¿Sigue? Se enojó. La Biblia dice que él se enojó mucho, se airó, se enojó. ¿Pero qué pasó? Nada. Se quedó callado, se enojó, pero no pasó de ahí, de esa solución. No tomó decisiones a tiempo nuestro rey David. ¿Sigue? Y la comunicación con sus hijos se cortó. Ya, ni con Tamar ni con el agresor. Pero como las cosas que empiezan mal terminan mal, en medio de su complacencia, en medio de su silencio cómplice, él dijo: bueno, aquí ya, esto ya pasó, ya llevamos unos años, pero aquí aparece nuestro segundo
actor del día de hoy. Se llama Absalón. Absalón le dice: papá, a ver, vamos a esquilar, vamos a hacer una fiestica en la casa. Yo puedo invitar a mis hermanos, por favor. Yo puedo invitarlos. El papá le dijo: no, pero ella, papá, yo quiero invitarlos a todos. Que no, pero ella, papá, venga, diga que sí, por favor, así como hacía el Kiko: sí, por favor, di que sí. Y dijo que sí. Vayan ustedes. ¿Y qué pasó en la famosísima fiesta? Absalón, en un momento de venganza que había guardado por algunos años, tomó la vida de Absalón, cobró la vida y lo mató. Imagínense qué tristeza en un hogar, una hermana con ese problema y el otro hermano homicida, y lo mató. Y volvemos al ciclo anterior. Absalón sale huyendo hacia donde el abuelo está, sale huyendo, sale en huida porque pues era lógico, y duró por fuera largo tiempo, y en todo este tiempo hubo un silencio de nuestro papá. ¿Sigue? Cuando tuvo la oportunidad de... ¿Qué tenía que hacer con el hijo homicida de él? Como papá y como rey. Piensen, ¿qué tenía que hacer él? Como papá y como rey. Aplicarle los correctivos que tenía que hacer. Y no lo hizo. ¿Qué hizo nuestro Absalón? Se fue. Y en este tiempo no hubo disciplina de nuestro papá. ¿Sigue? No impartió justicia. ¿Por qué no lo hizo? Porque David no hizo lo que tenía que hacer. Muy perfectamente permisivo. Y en todo este tiempo, como no había comunicación, como habían roto los lazos, los puentes con sus hijos, no había. Cuando Absalón vuelve, después de un evento que todo planeado, que en la Biblia no dice, pero yo lo leo como que parezca casual. Alguien habló con David, luego una señora, luego el general, y Absalón volvió a casa, En 2 años que estuvo en Jerusalén, David no le habló. Él volvió, se quedó en la ciudad, pero en ese tiempo David no le permitió entrar a palacio ni le habló. 2 años sin comunicarse. Imaginen ustedes, 2 años. Nuestro papá no le hablaba a Dios. Imagínense, tenaz, en 2 años. A mi hijo homicida no le hablaba. Pero no, la cuestión no se queda ahí. Absalón empieza a generar una revuelta para quedarse con el reino. Y duró 4 años sentado en la puerta de la ciudad ganándose amigos. Venga, usted le dio al rey, yo le perdono. Pero cuando pasa, usted sabe quién le hizo el favor. 4 años. Y la pregunta ahí es: ¿por qué David no se dio cuenta que en 4 años su hijo le estaba moviendo? 4 años, mis hermanos. Imagínense, él sentado a la puerta. Es como si su hijo se parara en la puerta de su casa 4 años a echar chismes de usted. 4 años. Y David no se dio cuenta. Dice la Biblia que Absalón era hermoso, bonito, un cabello hermoso, pero esa fue su perdición. Desalojó al papá del reino, el papá huye, y cuando intenta reconquistar el reino, Absalón es muerto.
Absalón es muerto. En una de esas él quedó enredado por allá en un árbol y lo mataron los enemigos que era el ejército de David. ¿Cuántos hijos van muertos? 2. Y la Biblia, cuando en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, la virginidad de las mujeres era muy preciada. O sea que contamos con 3 personas dañadas en esa familia. Van 3 hijos y 3 hijos dañados. ¿Por qué? Miren lo que dice ahí. ¿Qué dice? El dolor es el premio a la falta de disciplina. No disciplinó a ninguno de los anteriores, pero viene otro muchacho. ¿Quién es? Adonías. Ya David estaba viejito, pero Adonías también era bonito. Nada, el defecto de ellos era que eran hermosos, eran bien parecidos, eran pintosos. Y el rey dijo, no, mi papá ya está mucho y el reino tiene que ser mío. Pero por delante de él había el heredero legal, que era Salomón. Pero yo me quedo con el reino. ¿Dónde está Salomón? ¿Dónde está David para decirle, no, mijo, este reino no es suyo, es de Salomón y usted tiene que ayudarle? Y otra revuelta, bueno, esa no fue tan grande como las anteriores, pero otra revuelta participó Adonías para quedarse con el reino. ¿Ustedes se imaginan qué pasó con Adonías? ¿Ninguno ha leído la historia de Adonías? Salomón subió al reino y también lo mató. ¿Cuántos hermanos llevamos? 4. 3 y la hermana. 4 historias tristes en una sola familia. Pero es que David era el famosísimo rey David. Él era la estadística, él era el conquistador. ¿Qué más? Él era un hombre de guerra, él era el buen amigo, él era el misericordioso. ¿Pero a dónde? Fuera de la casa. ¿Y por qué no lo era por dentro de la casa? Pregunto. Porque en la maldad no había comunicación. Miren, todo esto ustedes pueden encontrar un patrón similar. No había comunicación con los hijos. No se sentaba a hablar con los hijos. Triste la historia, pero eso pasa en nuestros hogares hoy en día. ¿Sí? Vamos a ver qué aplicaciones prácticas trae nosotros. Hay muchas cosas que como padre y madre tenemos que hacer, pero yo solo me enfoqué en 3. Nosotros tenemos la responsabilidad de la enseñanza de nuestros hijos. Nosotros tenemos que ver nuestro hogar, no el templo ni el colegio como el centro de enseñanza de la fe. Nuestro hogar, su casa es donde los niños empiezan a conocer a Dios, no en la iglesia. A veces en el colegio, el pastor Alejandro sabe, los niños los envían al colegio, edúquenlos, ahí le mando. No, en el colegio decíamos, el colegio empieza desde las 5:30 que usted levanta al niño. Ahí empieza el colegio. Y le decíamos a los padres, este negocio es de todos, no es negocio de nosotros. La crianza de los niños, usted le da y nosotros le damos conocimiento. Es una maldad. El hogar, su hogar es donde nacen los grandes cristianos. Pero también, si usted se descuida, es donde nacen Adonías, Absalón y Amnón. No. El hogar de nosotros es el que marca la diferencia. ¿Quién van a ser nuestros hijos? Porque es nuestra, ahí sí le digo, no es porque queremos, sino que tenemos, es nuestra obligación hablarles del amor de Dios
Y ellos tienen que empezar desde nosotros el proceso de conversión a Dios, desde nuestro hogar. ¿Sigue? Y la influencia externa, usted como papá y mamá tiene que influenciar en su hijo tenazmente. En estos días veía unas estadísticas que me parecieron tenaz. Creo que una página web decía ahí de pornografía tiene 140 millones de visitas diarias. ¿Dónde están los papás? Como un mes y medio, estábamos en Cali en alerta naranja. En alerta naranja porque los chicos, nuestros hijos menores, se estaban suicidando en Cali. Había una epidemia de suicidios de niños. ¿Dónde están nuestros padres? ¿Dónde estamos nosotros como padres? Miren, las influencias externas es tenaz. Ellos están a un clic del pecado, a un clic de la pornografía, a un clic de ver cosas que no tienen que ver. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestro cuidado? No podemos estar 24 horas con ellos, pero sí podemos ejercer cuidado dándole valores, cuidándolos del celular, de la tablet. Y no es que sea malo, lo malo es el abuso de esos. El control, mire, en este momento también hay otra alarma en Cali por el avance significativo del consumo de estupefacientes. Los problemas de ese tipo es para toda la vida. Un chico, una chica que consuma estupefacientes es un chico que está amarrado con esa lucha, con esa pelea toda la vida. ¿Nos tenemos que cuidar de nuestros hijos? Claro que sí, para eso nosotros somos su padre y su madre. ¿Sigue? ¿Cuál es la estrategia? Comunicarnos. Por eso debemos comunicarnos con amor, no ser padres ausentes. ¿De qué le hago una pregunta? ¿De qué le sirvió conquistar otros reinos si no conquistó el corazón de sus hijos? Mire, les pongo un ejemplo de algo que yo leía en estos días. Un niño, cualquiera, llegó a la iglesia y dijo: venga, ¿por qué no empezamos a traer los muebles de la casa de aquí, de mi casa para acá, para el templo? Yo voy a empezar a traer la cama, los muebles de sala y todo eso. Y los hermanos, el hermano le dijo: venga, ¿y cómo así? Usted es el hijo del pastor, pero usted no tiene atribuciones. No, sí, yo quiero que traigan todo lo de mi papá. ¿Y por qué? Y el niño dijo: es que mi papá aquí en la iglesia sí es buena gente. Mi papá acá es diferente. Si miran la connotación que eso tiene en nuestras vidas. Cómo dividimos nuestra forma de ser como David por dentro y por fuera de nuestras casas. Somos cristianos allá y acá, con nuestros hijos y con nuestros amigos. La ausencia de David fue por causas nobles. Tenía que conquistar, tenía que afianzar el reino, pero descuidó. Fue un hombre exitoso por fuera, pero no fue exitoso en su hogar. Nosotros somos los primeros maestros de nuestros hijos. Yo creo que el niño que hay por ahí, cuando empieza a caminar y cuando empieza a reírse, o se ríe como su papá o se ríe como su mamá. Camina como su papá o camina como su mamá. Y es que el papá no le dice: venga, mijo, primero el pie, luego el otro pie. No, ellos lo ven a uno y empiezan el ejemplo. Sí, Señor. Nosotros, dice ahí, nosotros somos carta abierta para que nos lean. ¿Cuántas veces nuestros hijos pueden leer
esa carta abierta afuera de la casa, por fuera de la casa, y decir, sí, mi papá es de una sola cara por dentro y por fuera. ¿Cuántas veces oramos por nuestros hijos? Ellos tienen que vivir el proceso de conversión, ellos tienen que vivir el proceso del nuevo nacimiento. El hecho de que nosotros seamos cristianos no significa que ellos son cristianos, no son cristianos. Ellos tienen que vivir el proceso de conversión. Como nosotros llegamos a la cruz del Calvario, ellos también tienen que reconocer sus pecados, tienen que reconocer a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y de dónde nace eso? A través de las palabras. ¿Qué decía en el Antiguo Testamento? Hablarás de estas palabras todos los días al levantarte, al acostarte, las atarás a tu frente, en tu mano, y hablarás. Cuando dice hablarás tus hijos, ¿qué significa? Van juntos y van hablando. No es que testeo y él me contesta, no. Van juntos y van hablando. ¿Se acuerdan lo que hablamos de pareja ayer? Tenemos buena comunicación, cuatro celulares. ¿Qué más? Tenemos Face, tenemos Instagram, Twitter, X, y no nos podemos comunicar. Así vamos con nuestros hijos. Los seguimos en sus cuentas de Instagram, pero no les seguimos su corazón. Impartir disciplina. ¿Qué pasó con David? ¿Cuántas veces, en los casos que vimos, porque pues la Biblia no nombra más detalles, cuántas veces se escabulló de impartirles disciplina como papá y como rey? Tenía la obligación de enseñarles, y aquí tenemos tres. Disciplina es enseñar qué se va a hacer y qué no se debe hacer, y crear valores dentro de ellos. Los niños, después de los 14, 15 años, 16, 17 años, ya usted no los puede sentar y regañar así. Lo que usted sembró en ellos, lo que usted les dijo de valores, de temor de Dios, ya. De ahí para allá no le copian. Ya a este muchacho ya no le podemos dar correa, aunque lo merece, pero no, ya no, porque ya es otro trato con él, ya es un hombre. Ya lo que sembramos y lo que con la ayuda de Dios sembró, ya con eso se queda. Y cuando sufra el proceso de conversión, cuando lo viva, ya va a ser una nueva criatura. Pero ¿de quién depende empezar a cultivar en él la semilla cristiana? ¿Del colegio? ¿De la iglesia? ¿Del vecino que es evangélico? De nosotros los padres cristianos. Es reprender. No es decirle, no, mijo, tranquilo que no pago nada, no te preocupes. No, es que yo maté no, pero no fresco. No pago nada. Eso en unos años nadie va a acordar de eso. Y a los años la vida le pasó factura. Y también fue un hijo que se murió. Y es corregir con amor, corregir con amor. De nosotros depende en muchas cosas que los niños vean las cosas buenas y malas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces nosotros como pelados hubiéramos deseado que alguien nos dijera, venga mijo, no se meta por ahí, yo acabo de salir de ahí? Que David le hubiera dicho no, venga, yo acabo de salir de ahí, yo me metí con Betsabé y mire lo que estoy pagando, mire el alto precio que estoy pagando. Mijo, no se meta, yo acabo de salir de ese pecado, no te metas ahí. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos como hijos que el papá, que tiene más experiencia, que la mamá tiene más experiencia, le diga, mijo, no te metas ahí, no te metas con esos muchachos, ¿no? Y darle razones del por qué? Porque si tiene algo bueno esta generación es que preguntan, ¿y por qué de?
porque esto, porque lo otro. En nuestro tiempo todo era un mandato de forma radical, ¿sí o no? Ah, ya, yo soy el papá y de malas, obedece. Y estos muchachos hoy en día preguntan el porqué de las cosas. Porque tienen acceso a un cúmulo de ¿qué? De información. Y ellos no son tan ingenuos como nuestra generación. Ellos tienen un portal infinito de información buena o mala que se llama Internet. Entonces, cuando usted se siente a hablar con él, tiene que tener sus razones de peso. Entonces, hasta aquí tenemos preguntas.